Después de haber presentado la segunda visión que a Juan se le concedió en el capítulo 4, en donde leímos, hermanos, en el libro de Apocalipsis, si abre su Biblia por favor conmigo, en el capítulo 4 vimos cómo el Señor lo llama a él que había estado en la isla de Patmos y sube al cielo, donde vio, hermanos, una puerta abierta y el Señor comenzó a darle muchas visiones para que Juan transmitiera de alguna manera, hermanos, a aquellos que habrían de recibir el contenido de este libro. Principalmente las visiones eran para las iglesias a las cuales fueron enviados, específicamente hablando de 7. Estas que se mencionan en el capítulo 1 de Apocalipsis y en los versículos 11, donde dice la escritura, Apocalipsis 1:11, desde el versículo 10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, dice la palabra del Señor. Así que ellos son los destinatarios, son los receptores de estas visiones que Juan está recibiendo de parte de Dios. El Señor le ha dicho que escriba y que las envíe para que ellos, hermanos, estén al pendiente y estén escuchando lo que está en el cielo. Esta es una visión de el trono en el cielo. Y vimos, hermanos, ahí a los 24 ancianos, a los 4 seres vivientes que tenían diferentes caras, ¿verdad? Un león, un becerro, un águila y una de un ser humano. Todo eso, como dijimos en su momento, queridos hermanos, lo que nos habla es, los capítulos 4 y 5, hablan de esta misma visión. No son 2 visiones, es una sola visión, ¿verdad? Y en esas 2 visiones, hermanos, vamos a recibir nosotros de parte de Dios diferentes lecciones. Cada una tiene su propósito, pero es la misma visión que se le mostró a Juan. En el capítulo 4 nos presenta a Dios como el creador. Por eso aparecieron ahí, hermanos, estos 4 seres vivientes que representan la vida animal salvaje, la vida animal domesticada, las aves y los peces y la vida del ser humano. Todo bajo el control del Dios que los creó. Eso lo vimos en el capítulo 4. El capítulo 5 va a mostrarnos, hermanos, el amor de Dios, hermanos, como el Redentor. El amor de Dios como creador, el amor de Dios como Redentor. 2 diferentes lecciones en una misma visión. El capítulo 4 nos presentó la del creador, ahora veremos la del capítulo 5, a Dios como un, hermanos, Redentor. Jehová, dice David en el Salmo 99:1, Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Hay muchos versículos parecidos a este que acabo de leer. La idea es, no hay nadie, Satanás con toda su fuerza que él quiera y que ha tratado de desestabilizar el trono de Dios, no es posible. Jehová reina y está entronado. Y es la visión que Dios le está dando a Juan para que escriba a los cristianos que en la tierra están sufriendo
el martirio, la persecución, las hambres, las guerras por parte, hermanos, del Imperio Romano a través de la mano dura del emperador Nerón y después Domiciano. No importa la lucha ya en la tierra, el Dios de los cielos sigue inamovible. Dile a los hijos de mi pueblo que no tengan temor. Pero ahora el capítulo 5 va a agregar algo más, que va a darles a ellos y a nosotros, hermanos, porque principalmente la escritura es para ellos. Sin embargo, esto es a futuro una enseñanza para nosotros que vivimos de alguna manera después. Les invito a leer el capítulo 5, hermano, así como lo hicimos la semana pasada. Vamos a leer todo el capítulo 5 de Apocalipsis, solamente leyendo, sin pararme a explicar nada, porque será parte de la lección. Si ya está en Apocalipsis, vaya al capítulo 5 y lea conmigo versículo 1 en adelante. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Vaya visión que se le mostró a Juan. Y ahora, con lo poquito que hemos estudiado, ya a mí no se me hace tan difícil de explicar esto. Espero que a usted tampoco se le haga tan difícil de entender lo que estamos leyendo. Hemos reconocido los 4 seres vivientes, los 24 ancianos. Hemos visto al que está en el trono. No se puede decir la forma del que está en el trono. ¿Sabe por qué? Porque Éxodo 24 dice: no te harás imagen de Dios. A Dios no se le puede, se puede describir al Cristo, porque el Cristo se hizo humano. Pero al Padre, Dios es espíritu, y de Él no te harás imagen.
pero se va a hablar de que había centellas, había un arco iris, había fuego, había luz. De eso se puede decir. Pero su imagen de Dios, Dios es espíritu y no se le puede describir. Pero al Cordero sí. Esa es la diferencia. Son detalles pequeños, hermanos, que quiero que usted vaya poniendo en su mente para cuando vuelva a leer y releer el libro de Apocalipsis. Mira, hasta ahorita es bien fácil. Capítulo 1, Juan estaba el pobre ya desterrado, sufriendo el destierro de todo judío en la isla de Patmos. Y el Señor lo llama y le va a dar una visión. Y le dice, aquí está. Y se presenta a Jesucristo de diferentes maneras. Soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que estuvo vivo y luego muerto y ahora vuelvo a vivir. Vas a escribir, te voy a dar una visión para que escribas a las 7 iglesias. Y le da visión. Y luego el capítulo 2 y 3 se envía las cartas a cada una de esas iglesias. Específicamente a la iglesia de Éfeso, dile esto: has dejado tu primer amor. A la de Esmirna, dile esto. Y dile a Pérgamo, a Sardis, a Teatira, a todos, diles. Les envía una carta personalizada. Y en el versículo 4 empiezan las visiones para Juan. Para decirle, dile a mi pueblo que aunque sufren, está el trono y Dios está reinando. Él tiene el control. No nada más sobre esto, sobre toda vida, sobre todo ser viviente, aún sobre los animales. Y ahora el capítulo 5, vamos a presentarles al Cristo Redentor. Sí, a la raíz de David, al león de la tribu de Judá, al cordero que fue inmolado. ¿No cantamos un himno que dice, digno eres tú, digno es el cordero que inmolado fue? Ese será nuestro himno de invitación en esta tarde, en la lección que vamos a presentar. Digno es el Cordero, porque Juan lloraba, porque sí, el que estaba en el trono tiene un libro, y qué importante, y ahorita vamos a ver los detalles. Pero, ¿qué ocurría? No había nadie que podía desatar los, ¿cuántos? 7 sellos, 7, número completo. Aquí hay mucha revelación, pero ¿de qué sirve que veamos ese libro si nadie lo puede desatar? Por lo tanto, no se puede abrir, por lo tanto, no podemos conocer. Y cualquiera que se atreva a decir qué es lo que contenía ese libro, pues está mintiendo, porque el libro estaba cerrado, no se podía abrir. Tiene que esperar a que Dios diga qué hay dentro. Así que todas las falacias, todo lo que se dice por parte de esos pregoneros que ni siquiera saben cómo explicar la Biblia, que predicen tantas cosas y que es que ese libro decía esto. No, señor, el libro estaba cerrado. Tiene que esperar lo que Cristo dice, que Él revele lo que Él quiera informar. Recuerde, lo revelado es para el hombre y lo secreto le pertenece a Dios. Entonces, todo esto es lo que el capítulo 5 nos dice, queridos hermanos. Pero uno de los comentarios que estoy leyendo, uno es de William Hendrickson, el otro es de Ryan Summers. Encontré esta foto. Y bueno, no se mira muy clara porque yo le tomé con mi teléfono y luego la pegué a mi PowerPoint. Pero déjeme tratar de describirle, no sé si a la distancia alcanzan a verla, pero yo le voy a tratar de describir lo que se ve aquí. Son varios círculos, de mayor a menor, obviamente. Y en el círculo menor está una F, porque en inglés representa Father, que es el Padre. En la visión que Juan ve, más o menos esto es así. Vemos ahí, hermanos, en el centro del trono, según leímos, vemos al Padre. Si regresamos al capítulo 4 y el versículo 2 dice, y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. No cabe duda que ese que está sentado es el Padre, ¿verdad? Jesucristo fue allá, hermano, y está sentado a la diestra del Padre. El que está entronado es el Padre, y así está la Escritura. Así que después, hermanos, en el trono con escalones que conducen a él, en el centro del trono se sienta el Padre.
El círculo más interior marcado con el número 1 representa, hermanos, lo que leemos en el capítulo 4 y el versículo 3. Y el aspecto del que estaba sentado, ve cómo se habla de su aspecto. No se puede describir su cara porque el que está sentado es Dios. Pero el aspecto, dice, del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Es transparente, es trasluciente, no se puede describir una cara para Dios. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Así que este representa, hermanos, ese diamante, ese arco iris, es la transparencia de la cual hablamos la semana pasada. La honestidad de Dios, su pureza, la claridad que hay en su vida. Es lo único que se puede decir del que está sentado. Es transparente, es honesto, es alguien, hermanos, en quien se puede confiar. Ese es lo que Dios transpira, lo que Dios comunica, hermanos. En Él no hay variación de muerte, en Él no hay oscuridad. Y así, hermanos, va describiendo esta fotografía. También vemos, hermanos, en el círculo marcado con el número 3 está un arco iris, según leemos también aquí en el versículo 3 que acabamos de leer, hermanos. Ese arco iris nos habla también a nosotros de que todas las tempestades para el cristiano van a pasar. ¿Cuándo sale el arco iris? Después de una gran tempestad y se mira el arco iris en el cielo. Dios está recordando ese pacto que había hecho con la humanidad, de nunca más destruir al mundo por medio de agua. Así que ese arco iris es el pacto, hermanos, que Dios tiene con su pueblo de protegerlo. Aunque fuertes sean las luchas, que parezcan como una tempestad que nos va a arrasar, Dios hace salir su arco y recuerda, hermanos, la promesa hecha a su pueblo, seguridad de parte de Dios. Así que, ¿qué más queremos, hermanos, nosotros al recibir una visión como esta? Después vemos a los 4 seres vivientes que están ahí, hermanos, según nos dice Apocalipsis 4:6, delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Así que vemos ahí esta imagen, hermanos. Vemos aquí a los 4 seres vivientes que están cerca del trono. Hay diferentes círculos que van alejándolos poco a poco. Y después tenemos a los 24 ancianos, hermanos, también que están aquí representados. Más o menos esto es lo que Juan está viendo. Y quise traer esta pintura, hermanos, este recuadro, para así ayudarnos a nosotros a entender un poquito más de lo que Juan estaba viendo de una manera gráfica. Bueno, regresando a mi lección, veamos ahora la grandeza del trono de Dios, hermanos. En ese trono, me gustó esta frase, por eso la encajé aquí, hermanos. Este trono es el centro mismo del universo. De ese trono, hermanos, dependemos todos. Gracias a Dios, donde esté ese trono en el cielo, no hay coordenadas que le podamos dar. Aquí tenemos un agrimensor que pudiera encontrar cualquier punto en la tierra, dice el hermano Manuel, porque para eso se estudia, para eso se aprende, pero no puedo darle coordenadas dónde está ese trono. Pero donde quiera que esté, Él es el que controla. De ese trono, hermanos, hay todo el control para todo el mundo. No es un centro fisiográfico, sino es un trono espiritual. El universo de la Biblia no es ni geocéntrico, ni heliocéntrico, ni sagitariocéntrico, sino teocéntrico. Es decir, teo es la palabra para Dios. De Dios depende el mundo entero. Y a Dios no se le puede, obviamente, hermanos, desestabilizar, hacer daño de ninguna manera. Toda la mente, toda la voluntad, hermanos,
que mantiene la responsabilidad y la libertad del individuo. Todo eso se controla juntamente con las fuerzas del universo por el que está sentado en medio de ese trono. Dios tiene todo el poder. Dios, a Él le pertenece, como leíamos, toda la honra, toda la gloria por los siglos de los siglos. Nada está excluido de su dominio. No hay nadie, hermanos, que pueda, dijo David en uno de los salmos, el 139, ¿dónde me esconderé de tu presencia? De Dios no podemos excluirnos, hermanos, nadie. El trono no está en la tierra, sino que está en el cielo. Y en esta visión tenemos una escena, hermanos, de ese templo espiritual, donde quien mora ahí y que ha morado y seguirá morando por los siglos de los siglos es Dios. Y en ese templo, hermanos, ahí sí no entra el pecado en lo absoluto. Acá en la iglesia, en la tierra, todavía algunos de nosotros tenemos algunas manchas que estamos tratando de que el Señor con su sangre carmesí nos quite, nos lave. Pero en el templo allá entronado, donde está santo, 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 como cantábamos ahorita, ahí sí los únicos que entran son los que tienen vestiduras blancas. ¿Y cómo obtener una vestidura blanca? Tiene que ser lavado en la sangre del Cordero. Ahora todo tiene más sentido para cada uno de nosotros, hermanos. Por lo tanto, la representación de que su trono está en el templo celestial está claramente basado en muchos versículos de la Biblia. Ahí le puse varios versículos, voy a leer solamente algunos. Este PowerPoint ya se los envié a ustedes por teléfono, lo tienen por ahí en su WhatsApp, en casa lo podrán ver, ¿verdad? Pero ahí tienen muchos versículos que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hablaban de un trono y de un trono especial. Por ejemplo, Isaías capítulo 6, versículo 1, dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Está hablando del templo espiritual, no del templo físico. Isaías también recibió una visión. Creo, hermanos, que la transmisión de Dios para nosotros es muy sencilla. Cuando nosotros nos sintamos abatidos por diferentes razones, sí, porque aquí en la tierra vamos a sufrir pérdida de un ser querido, pérdida de nuestra salud por alguna enfermedad prolongada, Dios no los quiera, pérdida del trabajo, pérdida del matrimonio. Hay tantas cosas que nos pueden afligir y afligir de veras. Los seres humanos tenemos muchas ataduras y en esas ataduras, hermanos, en esos ligamentos que tenemos con familia, hay fibras muy sensibles que cuando se trastocan nos provocan mucho dolor. Y el enemigo sabe cómo tocarlas. Si no, recuerde lo que quiso e hizo con Job. ¿Qué no tocó de la vida de Job? ¿Qué fue lo primero que hizo? Pensó que Job estaba muy atado a las cosas materiales. Y lo que hizo fue quitarle todo lo que materialmente él poseía. Todos sus bienes físicos, su ganado, su tierra, sus siervos, todo se lo quitó. Job no parecía tener ningún problema con eso. Jehová me lo dio, Jehová me lo quita, está bien. Entonces no le dolió que le quite lo material. Este hombre es algo más que físico. Déjame quitarle algo que sé que le va a doler. Déjame quitarle no uno,
ni 2, ni 3, tiene 10 hijos. Déjame quitarle los 10 hijos. Y perdió sus 10 hijos. Y Job todavía se levantó, sí, apesadumbrado, porque duele perder uno. ¿Se imagina 10 hijos? Y dijo lo mismo: Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, alabado sea su nombre. Pero después trastocó la salud y le hizo caer una sarna maligna desde la coronilla, hermano, de su cabeza hasta la planta de sus pies. Y aquel hombre gemía de dolor simplemente para respirar. Y lo dejó convertido en un añico, hermanos, y estaba sentado sobre un montón de cenizas, rascándose la espalda, su sarna, hasta con un tiesto, dice la Escritura. De ser un hombre saludable, rico, un hombre de familia, justo, apartado del mal, un hombre que tenía, como se dice, al mundo en sus manos, verlo tirado ahí, hermanos, con nadie, porque la esposa decide apartarse o al menos abandonarlo, criticar su fe, y le dice: ¿por qué todavía retienes tu integridad a Dios? ¿Por qué no maldices a Dios y te mueres? Y Job le dice: usted ha hablado como una mujer fatua, no como una mujer sabia. ¿Acaso nada más vamos a recibir lo bueno de Dios y lo malo no? Y luego vienen 3 amigos, entre comillas, para ayudarlo, pero no hacen más que criticarlo. Y lo quieren obligar a que: dinos, ¿cuál es tu pecado? ¿Por qué pensaban ellos que estaba en pecado Job? Es que no es posible que puedas estar viviendo así. Te conocemos quién eres. Algo malo tienes que haber hecho para que Dios te reduzca a lo que estás viviendo. Y así pensamos muchos de nosotros muchas veces, ¿verdad? Nos vino normal, es que quién sabe qué pecado habré cometido o habrá cometido el hermano o la hermana. No necesariamente. No, hermanos. Job no había hecho absolutamente nada. Sin embargo, Satanás estaba haciendo todo para poder hacer que Job renunciara y maldijera a Dios. Así que dejemos de estar prejuzgando o creyendo que a todo fiel que le pasa algo malo es porque está en pecado. Lo mismo le preguntaron a Jesús cuando Jesús vino a esta tierra. Cuando pasaron y vieron a un ciego de nacimiento, le dicen sus apóstoles: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Por qué nació ciego? Dijo el Señor: ni él ni sus padres. Esto es algo natural y pasó. Y ahora es para que las obras del Hijo de Dios sean reveladas. Y el Señor fue y lo curó. Escupió en la tierra, hizo lodo con el dedo, le untó en los ojos, le dijo: vete a lavar, vino y se regresó viendo. Era para que el Señor manifestara su poder. Entonces todas estas cosas van a pasar. Pero recuerda dónde está el trono ahorita. El trono está en el cielo, no en la tierra. Así que por ahora, acá en la tierra, vamos a pasar por diferentes tribulaciones. Los hijos de Dios. Dios lo sabe. A Dios no le toma por sorpresa. Ni dice: esto no sabía que me iba a pasar. Satanás me está ganando. No, el Señor sabe. Y hasta cierto punto permite que nuestra fe sea probada. Le dijo a Satanás: ahí está mi siervo, pero mira, guarda su vida. Le dio permiso de trastocar todo lo que tenía, pero no le vas a quitar su vida, no lo vas a matar. Así que el Señor permite que a nuestras vidas lleguen luchas. Y cuando usted y yo estemos siendo sometidos por diferentes pruebas, estemos sufriendo, porque vamos a sufrir, diferentes cosas nos van a provocar sufrimiento. Acuérdese de la escena en el trono. Dios está allí. Isaías también vio ese trono sublime. Ezequiel también vio ese trono. Lea conmigo en Ezequiel capítulo 43, versículo 7. Ezequiel capítulo 43, versículo 7.
Voy a leer del versículo 6 y 7. Ezequiel 43, 6 y 7. Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí, y me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos, ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Obviamente ese lugar no está en la tierra. Es una visión que Dios le dio también a Ezequiel para ver que finalmente el que controla y gana y tiene la victoria es el Dios que está sentado en medio del trono. Cuando estemos pasando por un sufrimiento, por periodos de prueba, acordémonos de quién está ahí sentado y confiemos en Él. Un día seremos parte de esa gran muchedumbre, no los 24 ancianos, no de los 4 seres vivientes, ni somos el Cordero, ni el Espíritu, ni Dios, pero vamos a ver una gran muchedumbre que está un poquito más allá en esos círculos, que alaban y cantan a Dios. Y cada vez que se dice gloria a Dios, digno es el Cordero, la muchedumbre responde amén y amén, y cantan un nuevo cántico al Señor. Ahí estaremos nosotros gozando. Pero acá en la tierra todavía, mientras estemos vivos, vamos a padecer. Parte del por qué Dios quiso enseñar la grandeza de su trono. Muy bien, ahora habiendo dicho todo esto, vamos a ver el llanto de Juan. Capítulo 5, ahora sí vamos a Apocalipsis 5, y el versículo 1. Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. El que está en el trono, que asumimos es Dios el Padre, tiene en su poderosa mano derecha un libro cerrado apretadamente con 7 sellos. Bueno, el libro lo tiene en la mano derecha, en su diestra. Y es un libro, hermanos, que por lo que dice contiene cosas muy importantes, siendo que está escrito por dentro y por fuera. Aparte de la importancia que esto significa o implica, también nos dice que hay muchos juicios que contiene. Tanto que no fue el espacio suficiente para escribir solo por dentro, sino que está escrito por dentro y por fuera. Hay muchas cosas que tienen que saberse. No es 1, ni 2, ni 3. Este libro que lo tenía Dios en su mano derecha y que está sellado y que nadie lo podía abrir, es importante que entendamos que había muchas cosas que declarar. Y por eso, hermanos, está escrito así, por dentro y por fuera. ¿Qué contenía el libro? ¿Acaso ahora no ha despertado nuestro interés? Sí, yo quiero saber. ¿Nos lo va a decir Dios? Sí. Sí nos va a decir qué contiene ese libro. Pero cualquiera que se atreva a decir algo se va a equivocar antes de que Dios lo revele. Si nadie lo podía abrir, ¿cómo vas a adivinar? Tienes que esperar que Dios te diga qué contiene y entonces podremos decir lo que éste contenía. En Ezequiel capítulo 2, y quiero que vaya conmigo porque muchos, especialmente premilenialistas, quieren forzar que la Biblia diga que lo que ese libro contenía es
lo que Dios había dicho a Ezequiel en el capítulo 2, hablando de este libro también, de un libro. Dice el versículo 9 y 10, bueno, desde el 8. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. Estaba hablando Dios con Ezequiel. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas, lamentaciones y ayes. Hay tres cosas aquí, y las tres son similares. Endechar son cosas que provocan llanto. Lamentaciones, algo que provoca llanto. Ayes, algo que provoca llanto. Entonces parece ser que lo único que está aquí en la cuestión de Ezequiel eran solamente cuestiones de sufrimiento. Por lo tanto, no es el mismo libro que a Juan se le presenta. Este del libro de Ezequiel fue revelado para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Ahora entiendo por qué las tres cosas provocaban llanto. Porque Dios habría de terminar de esa manera un día el pacto con su pueblo. Israel no quiso arrepentirse y Dios lo entregó y le provocó grande llanto. Cuando vinieron los romanos y tomaron Jerusalén y saquearon y volvieron a quemar su templo, grande fue la destrucción para el judío y gran lamentación cual nunca la había habido, ni la habrá jamás. Llanto, ayes y endechas. Eso era lo que contenía el libro en Ezequiel. No es el mismo libro que tiene el Padre en el trono, en su mano derecha, sellado con 7 sellos y que nadie podía abrir. Digo esto porque nuestros vecinos de aquí del lado de izquierdo, ellos dicen que es este libro. Los testigos de Jehová dicen que es eso. Por lo tanto, es lo que le espera al mundo, dicen ellos, por la mala interpretación que hacen de las Escrituras. Pero no es eso. Regresando a Apocalipsis 5, ahora vamos a ver el versículo 2 al 4. Ya vimos al que está sentado, tiene en su mano derecha un libro sellado con 7 sellos, versículo 2, y vi a un ángel fuerte, es probablemente un serafín o un querubín o un arcángel, un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Pregunta. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. ¿Por qué? ¿Estaba fuertemente sellado? Bueno, en la pregunta se infiere algo más que solamente sellos. La pregunta dice: ¿quién es digno? No, ¿quién es fuerte? ¿Quién es digno? Y eso hace la diferencia. Y nadie había digno, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Obviamente esto exceptúa al Padre y al Hijo, al Espíritu Santo. Pero no había nadie digno para abrir este libro y desatar sus sellos. Dice el versículo 2 y 3. Ni aún mirarlo. Y lloraba yo. ¿Quién es yo? ¿Quién está recibiendo la visión? ¿Quién es? El apóstol Juan. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni mirarlo. Juan no solamente está mirando una visión, está participando activamente de lo que está ocurriendo.
Es como si Juan está viendo una película y esa película le provocó mucha tristeza y comenzó a llorar. ¿Le ha pasado a usted viendo eso en alguna película? Sí. A veces hay situaciones que le hacen llorar a uno y eso es no solamente una película. Y Juan lloraba porque él quisiera que si abriera ese libro ha de haber contenido algo especial, pero no se puede saber porque no hay nadie digno. Sí. Claro que daban ganas de llorar si ahí estaba el futuro de la causa cristiana. ¿Cómo saber? ¿Va a ganar el pueblo de Dios o va a perder? ¿Qué va a ocurrir allá en la tierra? Me has hecho subir acá al cielo, me estás mostrando visiones, pero de ahora no sabemos. ¿Qué contiene ese libro? Y Juan se puso muy triste al grado que comenzó a llorar por no saber lo que ese libro contenía. El llanto de Juan en el original es descrito como el de un niño que ha sido lastimado o al que no se le ayuda aun cuando necesita ayuda. Era un llanto enternecedor. Lloraba con mucha lamentación, lloraba con profunda tristeza. El llanto de un niño cuando lo han lastimado, en verdad es un llanto que hace llorar a otros, porque llora con dolor, un dolor genuino. No está pretendiendo, es un llanto real. Y Juan tenía este tipo de dolor. Verso 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Parece que le estoy leyendo las crónicas de Narnia, ¿verdad? Si acaso la han visto. Narnia. Bueno, sí. El que escribió las crónicas de Narnia se basó en el Apocalipsis para hablar de eso. Por eso habla de un león y después de un cordero. Es lo mismo. Sí, hay uno. Hay uno. Y lo identificó con el nombre de el león de la tribu de Judá. La raíz de David. ¿Cuál raíz de David? Parece que recuerdo ese texto. A ver si no me equivoco, se lo voy a tratar de decir de memoria. En Isaías capítulo 53, versículo 1 y 2. Isaías 53, versículo 1 y 2. Pregunta el profeta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Ahí está la raíz de tierra seca. La raíz de David, el renuevo. Como que ya habían cortado de tajo el árbol, pero quedó una raíz y de ahí comenzó a salir un renuevo. Ese es el Cristo. Esa es la verdadera vid verdadera. De esa raíz de David, a quien Dios le había prometido que su trono nunca sería destruido y que su reino sería establecido para siempre. Pues Dios viene, Jesucristo nació de la tribu de Judá, como todos sabemos, pues José y María eran descendientes de David, según Mateo capítulo 1. Qué interesante, hermano, es entender la Biblia. Ese llanto es usado como un método introductorio para presentar a la figura central. Y este es el Cristo triunfante. Está llorando,
Entonces el anciano, no, para, no llores. Déjame decirte quién va a poder abrirlo. El león de la tribu de Judá, el cordero inmolado, la raíz de David. El llanto sirvió para introducir, para presentar al cordero. Y permítame, para acabar mi primera parte de este capítulo 5, porque hay una segunda parte del capítulo 5. Hablemos rápidamente de ese león de la tribu de Judá que ha vencido, porque el versículo 5 es lo que dice, mire, si regresamos a Apocalipsis capítulo 5. Versículo 5. Uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los sellos. La victoria que obtuvo este león, la victoria que tuvo este cordero, le da el poder para abrir el libro que está sellado con 7 sellos. O sea, no solamente le presentó, hermanos, el león. Este león que está aquí ya venció. O sea que Cristo, en la visión que Juan le está presentando a Juan, aparece ya como vencedor, porque Cristo ya había vencido. Recuerde, esta visión la recibe Juan en el año 99, 95, el año 100, en la última década del primer siglo. Cristo murió en el año 33. La iglesia comenzó en esa misma fecha. La iglesia floreció, pero para el año 70 la iglesia está siendo perseguida fuertemente en todo el imperio romano. 25 años después, Dios le muestra a Juan en el cielo esta visión. Ahí está el Cristo entronado. Este es el león que vino a esta tierra. Pero vino como cordero, porque Juan, cuando va a voltear al trono, no ve un león. Dice el versículo 6. Juan dirige su vista para ver al león. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba ¿qué? Un cordero. No vio al león, vio un cordero. Y así como en los sueños, cuando usted tiene un sueño, las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Lo mismo ocurre en las visiones. Se le habló del león de la tribu de Judá, y cuando voltea al trono, lo que ve es un cordero. Pues qué figura tan más hermosa y tan más bíblica. El león nos habla del poder y de la fuerza, pero el cordero es un elemento religioso para el judío. Recuerda el cordero pascual. Y dice la escritura que estaba inmolado. La palabra inmolado es herido. Y esa inmolación nos habla de las heridas que se le hacían en el cuello al cordero cuando era sacrificado para morir en el altar. Así que, ¿qué le dijo Jesús a Tomás? ¿Quieres ver que soy yo? Ven acá, pon tu mano aquí, pon tu dedo aquí, mete tu mano en mi costado, el cordero inmolado. Estas son las señas, las evidencias de que yo fui el que morí, que fui sepultado y que he resucitado. Mira, Tomás, soy yo. Ay, Dios mío y Señor mío, dijo Tomás, porque me viste y creíste. Mas bienaventurados todos aquellos que no ven y creen. Y ahí estaba, en esta escena de esta visión, ese cordero inmolado. Sí, Juan no lo vio. En el original, la palabra cordero hace referencia a un cordero pequeño, tierno.
Cuando Jesús le preguntó a Pedro después de Cristo resucitado y después de que Pedro le había negado, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas? Le preguntó 3 veces. Pedro dice, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor dijo, apacienta mis corderos. La palabra cordero es esa misma que aparece aquí y hace referencia a un cordero tierno, pequeño. Y ahí estaba, un cordero inmolado. Como en los sueños dije, en las visiones los objetos pueden cambiar, aquí también el león se convierte en un cordero. Ese león simboliza el valor, la fuerza, y el cordero, siendo un símbolo religioso para el judío, representa la bondad absoluta de Dios. Fuerza y bondad. Cordero inmolado alude a las heridas que se le hacían al cordero en el cuello cuando era sacrificado en el altar. Así que el Cristo muerto y resucitado, ahora con 7 cuernos, dice el versículo 6, para concluir esta primera parte de esta lección. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. En la escritura apocalíptica, los cuernos significan siempre poder. Más adelante en las visiones también se relata de una bestia que tiene también un cuerno grande. El cuerno significa poder. Y aquí vemos nosotros, hermanos, a este cordero, dice, hermanos, que tiene 7 cuernos. Es decir, el número 7 es el número perfecto. Así que tiene todo el poder. Toda la honra la tiene este cordero, que es digno de tomar el libro y abrirlo con sus 7 sellos. Esta es la primera parte de esta visión. Gracias, queridos hermanos, por su atención a la palabra del Señor.